Pero ¿qué nos dice? Yo quisiera preguntarte, Daniel, hay un escándalo en España con el Pollo Carvajal. Cuéntanos un poco de la historia del Pollo Carvajal y cuál era su trabajo encomendado por Chávez en Venezuela y Estados Unidos. Bueno, en efecto, hay un escándalo que no es un escándalo al mismo tiempo, sino que es una confirmación de un tema que desde hace rato se había manejado ya en investigaciones periodísticas. Puedo citarte una, el libro de Emily Blasco, donde hablaba del asunto del Código Chávez, donde se decía que Hugo Chávez, en persona, fue el encargado, el que dio la orden de utilizar las estructuras del Estado venezolano para el narcotráfico, el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Eso. Pero, perdona, yo estoy hablando, me voy a echar para atrás, debe ser el año 67 o 68, yo estaba en el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, y evidentemente uno de los que estaban allí era miembro del Partido Comunista y Radical. Y recuerdo que él, bueno, a pesar de además de rechazar a las Supremas y a los Beatles y tratar de convencerme de que eso era la decadencia del capitalismo y bla, 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 ¿ok? Recuerdo claramente que la posición de él y supuestamente del Partido Comunista era que había que inundar de droga a los Estados Unidos como parte de la lucha contra el capitalismo. Ahí está. Eso lo recuerdo clarísimo. Yo no sé si era una orden del Partido Comunista, siquiera si era del Partido Comunista venezolano, cosa que no creo que fuera del venezolano solamente, pero eso lo decía. Sí, en efecto, eso es lo que han dado en llamar la teoría castrista del narcotráfico, porque quien inventa eso es, en efecto, o quien teoriza con respecto a eso, es en efecto Fidel Castro, en aquella gran operación que con distintos actores también del lado comunista, soviético de su época, se utilizaba como una especie de guerra sucia en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la teoría decía que los imperios habían financiado la conquista de nuevos territorios gracias al comercio de opio en China, en su momento. Y que de alguna manera había que devolverles el golpe. Eso por un lado. Pero por el otro lado está el planteamiento de que permitir que desde el territorio controlado por ellos se facilite la llegada de droga a los Estados Unidos es luchar contra el imperialismo dos veces. Porque uno, le destruyes la sociedad, sobre todo por el lado más vulnerable, que es la juventud. Le destruye la sociedad inundando esa sociedad con droga y a cambio de eso recibes dinero. Es decir, le estás golpeándolo dos veces y ese dinero que recibes te sirve para seguir financiando la supuesta lucha antiimperialista que estás haciendo. Esa es la teoría. Y para agregar lo que tú estás diciendo, debe estar en YouTube la entrevista que yo le hice a uno que fue guardaespaldas durante mucho tiempo de Fidel Castro, explicando por qué él trata de abandonar la isla sin que lo maten a él y a su familia, ¿no? Porque él era un gran admirador de Fidel Castro, de la revolución y todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de los años 70, o sea, ya habían pasado los 60. Y entonces echa el cuento de cómo se reunía con su hermano Raúl y que en las reuniones de su hermano Raúl solamente podían estar ellos dos. La primera vez que empieza a escuchar algo diferente a lo que públicamente decía Castro fue que sin querer, dice él, escuchó en el altoparlante de la secretaria, quedó abierto y empezó a escucharse una conversación que a él le asustó y la cortó. ¿Ok? Pero después acompañó a Castro a una reunión a las afueras, no me acuerdo qué me dijo, y en esa reunión, en un momento dado, ¿no?, sin que él lo buscara, dice él, se acercó a donde estaban reunidos ellos por separado. Y Castro
estaba recriminando a Raúl Castro, o sea, a Fidel Castro, a su hermano Raúl, que era él se dio cuenta ahí que el encargado de la droga, de llevar la droga a diferentes países, llevarla a los Estados Unidos, etcétera, y traer a capos de la droga escondidos a Cuba o refugiados en Cuba, porque hubo varios refugiados y conocidos en Cuba, era Raúl y había metido la pata en algo, no me acuerdo qué era, si me especificó en qué. O sea que eso es cierto, hasta el punto de que guardaban ahí, acobijaban a importantes narcotraficantes. ¿No? Y además de eso, todo esto estalla en que cuando se recrudece las condiciones económicas adversas en Cuba a raíz de la caída de la Unión Soviética, no por el embargo, porque eso es algo que se tiene que ha sido parte de la propaganda. A Cuba no le afectó el embargo hasta que cayó la Unión Soviética. Ahí fue cuando empezó a afectar el embargo. Porque durante todos los años que duró el embargo, ellos tuvieron el apoyo irrestricto del bando soviético y en Cuba había lo que dejó de haber a partir de la caída del bloque soviético. Claro, pero es que además no solamente podían comprarle a todos los maravillosos países que estaban bajo la bota soviética, ¿no? Porque los soviéticos no son invasores ni son imperialistas, ¿ok? Pero también tenían acuerdos de negocios con Canadá, con México. Con Europa, con occidental. Con México, con Canadá y con Panamá, entre otros. De hecho, cuando recrudece la situación, a partir de la perestroika, fundamentalmente, que empiezan a hacerse las modificaciones económicas y empieza a mermar el asunto, se establece un departamento del Ministerio del Interior que tenía el nombre clave del Departamento de Moneda Convertible. Y ese departamento quedaba en Panamá. Eran unas oficinas comerciales con unas empresas fachadas. Y ese departamento comercial, su misión era romper el bloqueo. ¿Cómo? A través del tráfico de cualquier cosa que reportara divisas en una situación tan difícil para la importación de, dicen ellos que de alimentos, pero en realidad era para mantener enriquecida a la nomenclatura y, cómo no, comprar algunos alimentos y de alguna manera hacer cierto tipo de transacciones. ¿Qué ocurre? Ocurre que ese departamento de moneda convertible fundamentalmente empieza a traficar con cuestiones empieza a hacer contrabando, ¿no? Meterle contrabando desde Miami, triangulando por Panamá, todas aquellas cosas, productos y cuestiones que se necesitaban en Cuba, pero con el posicionamiento que tenía Cuba en Angola, por la guerra de Angola, por ahí se traficaban diamantes, marfil y toda una cantidad de cosas. Y en determinado momento aparece entonces en toda esta película, ¿verdad?, el negocio que ya cargaba Noriega con Pablo Escobar. Y empiezan a darse situaciones de permisividad, que fue como empezaron, a permitir el paso de las embarcaciones que llevaban droga hacia los Estados Unidos por las costas de Cuba. Toda esa operación, porque siempre empiezan así, cobrándole peajes al que lleva la droga, y después empiezan entonces porque uno lo ha leído lo suficiente, empiezan los narcotraficantes a pagarle a las cosas con cocaína en vez de con dinero. Y así entonces empieza toda la situación y es donde caen los tipos en los decomisos. Empezaron a decomisar droga y tal, y empezaron a traficar con droga. Y el planteamiento era ese: vamos a llenar de droga a los Estados Unidos porque esto es la lucha contra el imperio y de paso recibimos dinero. Esa teoría. Mucho antes que Chávez existiera. Antes, claro. Entonces, pero lo descubren. Carvajal y por qué Carvajal está pedido no solamente por los Estados Unidos, sino también por Venezuela, por el narcorrégimen. Así es. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el juicio que se sigue por la extradición, los Estados Unidos tienen que demostrar que hay una razón por la cual él debe ser juzgado en los Estados Unidos. Y por eso debe mostrar cuáles son los alegatos. Entre los alegatos que está mostrando los Estados Unidos están los testimonios. Según el diario El Mundo, tuvo acceso al testimonio de 2 testigos. Ya va.
Vamos a aclarar que el diario El Mundo es el diario del Mundo de España, que es uno de los 3 más importantes diarios que hay en España en este momento. Así es. Dicen en el informe que hay 2 testigos que el diario El Mundo no menciona porque no aparecen mencionando en el informe, pero que nosotros podemos especular quiénes son por las señas que dan. Hablan de un testigo que ocupó altos cargos en el sistema judicial de Venezuela desde el año 2005. Y hablan de otro testigo que fue escolta del presidente Chávez. Esos 2 perfiles coinciden, y esta es mi opinión, con Eladio Aponte Aponte, que fue magistrado y se fue a los Estados Unidos a cantar, y con Leamsi Salazar, que fue escolta de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello. Lo que narran estos 2 personajes es que todo comenzó con una orden que Chávez dio, con una gran explicación dentro de Miraflores, y en esa reunión estaban, según dicen estos testigos, cada uno por separado, y por eso es que hay argumentos que en la reunión estaban este magistrado, estaba el señor Diosdado Cabello, estaba el Pollo Carvajal, estaba el entonces jefe de la DICIP, que es hoy en día gobernador, que luego fue inclusive ministro de la Defensa, Rangel Silva, y entiendo que estaba también Ramón Rodríguez Chacín y todos estos personajitos que ya los conocemos por todas las acusaciones que hay contra ellos, y que las reuniones se hacían periódicamente y que era una especie de orden de Estado o una orden del presidente. Eso lo vamos a hacer. Inclusive, las reuniones luego se hacían en la casa o en la oficina de José Vicente Rangel, que era el vicepresidente de la época. Es decir, que hasta José Vicente Rangel lo pusieron al tanto de la situación, y que todo esto ya lo estaban vendiendo como que era una actividad de interés del Estado, porque además de eso incluía otro asunto, que es donde está la sustancia política de esto, si es que acaso ya no hay suficiente desgracia con lo que se ha comentado, que la cocaína era de la FARC, y a través de esta actividad se estaba obviamente apoyando la actividad de la FARC, se le estaba permitiendo a la FARC vender su cocaína, ¿verdad?, con participación del Estado venezolano, para ayudar a la FARC en su guerra en contra del Estado colombiano. Una cosa revolucionaria, obviamente. Yo creo que si Marx viviera, seguramente diría que, bueno, que los comunistas más grandes del mundo son de estos tipos, ¿no? Porque la revolución del perico, la revolución de la cocaína, son de estos tipos. O sea, cuando tú ves eso y cuando lo pones en el papel, entonces viene a la mente lo que ya sabemos de Fidel Castro, que Fidel Castro lo descubrieron en esto, que es lo importante, ¿no? O sea, a Fidel Castro lo descubren en esto, y Fidel Castro, que hay que reconocer su genio para el mal, sin duda alguna, Fidel Castro se lanza la famosa causa número 1, donde le echa la culpa a todos los tipos que siguieron sus órdenes. Excepto a su hermano. Excepto a su hermano, ¿no? Que era el jefe, el encargado de eso. Ajá. Claro, que eran los 2 grandes encargados, eran el ministro de las Fuerzas Armadas, que era Raúl Castro, y el ministro del Interior, que era José Abrantes. Entonces, como cosa extraña, Fidel Castro logró convencer al mundo, inclusive a los Estados Unidos, de que eso había sido una cuestión que habían hecho todos los jefes, menos su hermano y menos él. Pero el G2 qué malo es en Cuba. Malísimo, ¿verdad? De esas cosas, ¿no? Terrible. Entonces, la causa número 1 se lleva a todos los militares a los cuales y el relato que hay, por cierto, y creo que esto es algo importantísimo para todo el relato, es que hay unos de los involucrados a los cuales fusilaron, empezando por el militar más laureado de la historia militar de Cuba, que era Arnaldo Ochoa. Que decían que era el que podía sustituir a Fidel Castro. Es correcto, que decían que era gente del KGB, que estaba cuadrado en una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo drogaron en el juicio, o lo amenazaron y lo drogaron para que dijera que sí, yo soy responsable. Y los Castro no tienen nada que ver con esto. Porque en la historia que hay detrás de todo esto, contada por sobrevivientes, porque hubo gente que sobrevivió al juicio y a la persecución que vino después, es que el propio Fidel Castro fue a la celda de los generales
les dijo que se estaba hablando de la continuidad de la revolución, porque todos estos tipos eran revolucionarios, ninguno de ellos renunció ni apuró nunca de la revolución. Ellos estaban en el narcotráfico por una razón revolucionaria, era una tarea revolucionaria. Vicio revolucionario. En eso, Fidel Castro les dice, y esto lo dice la familia La Guardia, porque acuérdate que estaban los morochos de La Guardia y fusilaron a uno y dejaron vivo al otro. La familia, sobre todo la esposa de Tony de La Guardia, que ha dado varias entrevistas, dijo que a su esposo Fidel Castro lo convenció de que se declarara culpable, de que no involucrara a más nadie, y ese más nadie es obviamente el jefe, y el jefe era Raúl Castro. Que no claro, que además le prometió que no los iban a fusilar, que no los iban a matar ni iban a tocar a su familia. Así. Y los tipos le creyeron a Fidel por última vez y Fidel los traicionó y los fusiló. Obviamente. Porque la revolución es primero que la vida de los otros. Así es. Ya cuando uno sabe esa parte de la historia, es que uno entiende lo que acaba de revelarse con el juicio de la extradición del Pollo Carvajal. Es que esto, cuando se hablaba de que iban a cubanizar Venezuela, en efecto, incluido por el lado de la teoría castrista del narcotráfico. Ahora, tú sabes lo que a mí más me llamó la atención de este reportaje, que creo que es algo que no solamente que se involucra a las Fuerzas Armadas en esto, no solamente que se involucra al director de inteligencia militar en esto, no solamente es que se traiciona al país poniendo el Estado al servicio del narcotráfico y además de eso utilizando las estructuras del Estado que deberían ser para defendernos de la actividad del narcotráfico, la ponen al servicio del narcotráfico. Es que dentro de todas las cosas que aparecen en los alegatos es que se utilizó la estructura económica de PDVSA para el trasiego del dinero, para la legitimación de capitales y hacerle llegar los recursos a la gente de la FARC. Es decir, que usaron PDVSA como empresa fachada para lavar el dinero del narcotráfico y legitimarlo. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? De lo siguiente. Eso empezó en el 2005. ¿Quiénes son los involucrados ahí? El Pollo Carvajal, ¿cómo no? Claro. José Vicente Rangel, que era el vicepresidente y que estuvo en las reuniones. Diosdado Cabello. Pero aparece otro personaje que es importante mencionarlo aquí. Varios. El entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez. El entonces jefe máximo de PDVSA, Rafael Ramírez. Y la fiscal estrella desde el año 2005. Recuerda que el año 2005 fue el año que mataron a Danilo Anderson. Y ese año es el año del ascenso de Luis Ortega Díaz. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque estos personajes andan diciendo que ellos son chavistas y no maduristas, porque el que es malo es Maduro. Con Chávez esto no pasaba. Entonces, sí pasaba. No solamente que pasaba, es que empezó por orden de Chávez. Pero es que el narcotráfico es una orden de Chávez. ¿Por qué cae en desgracia? Se preguntará más de una de los que te están escuchando. Rafael Ramírez y Luis Ortega Díaz, que ahora están enfrentados. ¿Y por qué quiere el régimen venezolano que enjuiciar a Carvajal? Bueno, son dos cosas diferentes. Enjuiciar a Carvajal debe ser para callarlo, para que no vaya a Estados Unidos a hablar. ¿Ok? Claro. Pero Ramírez y la Luis Ortega Díaz, ¿qué gana el régimen con tenerlos como enemigos? Yo creo que todo esto, bueno otra vez, pues no sé. Hagamos el mismo ejercicio que yo hago siempre cuando no le encuentro explicación a algo del chavismo. Echemos para atrás, vayamos a la historia de Cuba, la historia del castrismo, y te encuentras la clave. ¿Qué hizo el castrismo? Le echó la culpa a un grupo. No, vea, agárrate a estos, cúlpalos a ellos, hazle un juicio ejemplar y ejecútalos públicamente si es necesario, y con eso se acabó el problema. Cuando tú ves el juicio completo, que está en YouTube, el juicio completo de la causa número 1 y de la causa número 2, porque puede ser en otro juicio, contra el ministro que murió en la cárcel de una dolencia llamada el infarto cubano. El infarto cubano es ese infarto que le da a los enemigos del castrismo de forma súbita y extraña. Que Putin, por cierto, lo practica muy bien dentro y fuera de Rusia. Es ese es el infarto ruso, es más fulminante porque coronariamente es más fuerte.
Y hay otro, en Cuba hay otro problema, que en Cuba los árboles caminan. Tienen una especie rarísima de árboles que son capaces de caminar y atravesarse siempre al carro de un opositor. Hubo un árbol que se le atravesó, terrible. Hubo un árbol que se fue caminando y se le atravesó al carro del esposo de Marta Harder, que era el ministro Piñero, Barbarroja. Hubo no sé si fue el mismo árbol, el díscolo, que se estaría trotando, me imagino yo, y se le atravesó al carro del opositor Osvaldo Payá. O sea, que estamos hablando de que los tipos tienen pues, unas especies raras que permiten que a la gente le den unos infartos cuando son opositores o que se les atraviese un árbol si están manejando y son opositores o incómodos al régimen. Dentro de todo esto, la respuesta ¿cuál es? Bueno, que estos tipos necesitaban ejemplarizar. No, bueno, aquí nos están acusando de narcotraficantes. Bueno, acusa a alguien. En Estados Unidos, los cuerpos de investigación norteamericanos y la DEA en descubrir todo esto que tú estás denunciando. No la parte de Fidel Castro que ya estaba denunciada y aparentemente no les importaba porque ahí está Fidel Castro, ¿no? Y está Raúl Castro. Bueno, Fidel Castro ya sigue en Cuba, pero debajo tierra. ¿Cómo se llama? Se murió, no vuelve. ¿Por qué tardó tanto en explotar lo de Venezuela? Tú sabes que yo creo que es que el tema del narcotráfico es un tema difícil para los Estados Unidos, porque fíjate que las cifras recientes, los informes recientes que hay con respecto al tema del consumo de drogas que va más allá de las drogas ilegales. Es que en los Estados Unidos hay un pequeño problema con el tema de las medicinas, tú lo sabes que estás allá, que la gran mayoría de los calmantes de las medicinas tienen un alto contenido de opiáceos y por esa razón hay un alto consumo. Tienen el problema de la gran cantidad de drogadictos que hay, que tú no le puedes quitar la droga de la noche a la mañana, porque se forma, se queman el país. Lo que ya ocurrió. Lo que ya ocurrió, Napoleón, recuerda lo que era el gran problema que hubo en los Estados Unidos, y aquí la historia siempre es importante, porque cuando se hace la lucha contra la droga y se derrotan a los carteles mexicanos que introducían sobre todo marihuana y cocaína al territorio de los Estados Unidos en aviones, con el Señor de los Cielos y todas estas cosas, a principios o a mediados de los 80 se da una situación importantísima en los Estados Unidos en los principales conos urbanos, fundamentalmente en Nueva York, en Los Ángeles, creo que en Nueva York y Los Ángeles fue la cosa más fuerte, y en Chicago, que fue en la aparición, como cae la oferta de las drogas recreativas más consumidas, aparece el crack y el consumo de crack disparó los índices de criminalidad y de violencia en los principales conos urbanos de los Estados Unidos, hasta el punto de que eso se refleja en los productos culturales que los Estados Unidos en aquel momento tenía. Cuando tú revisas lo que había en la televisión de los Estados Unidos en los años 80, que había fue el reino de las series policiales. Y cuando se empieza a poner en la mente del mundo que Nueva York era una ciudad peligrosísima, que el metro de Nueva York era zona roja, y porque los mismos norteamericanos a través de sus productos culturales, películas, series, televisión, etcétera, te lo decían, que bueno, que la cosa estaba horrible, vinculada fundamentalmente al consumo de drogas. Cuando eso además te produce, o sea, porque todo esto está concatenado, una situación del punto de vista político, que es que empiezan a aparecer los gendarmes políticos. El más conocido, Rudolph Giuliani. Cuando aparece Rudolph Giuliani en Nueva York a establecer una política de tolerancia cero hacia los pequeños delitos para poder ponerle coto a la situación. Pero eso coincide con el regreso de la cocaína, con el reinado de Pablo Escobar. Entonces, la situación no es fácil, porque tú tienes que combatir la droga, pero tienes el problema del consumo y de la adicción. Tienes el problema de que la sociedad de los Estados, la sociedad occidental, porque no, la sociedad occidental ha normalizado el consumo de droga y de alguna manera no ha entendido, y debería empezar a entenderlo, que detrás del consumidor de la droga, que está en su derecho de meterse lo que le dé la gana, detrás de cada consumidor hay un productor, hay un traficante y hay una banda criminal. Cuando eso se entienda... El apoyo de las grandes bandas criminales en la distribución de gente con mucho poder en el país. Muy arriba, porque si no es imposible que la distribución de la droga
sea tan eficaz o más inclusive que productos legales como puede ser la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, etcétera. No puede ser que la distribución de la droga lo consigas en todas partes, de todas las ciudades, de todos los rincones, sin tener un apoyo fuerte, importante. Y eso, entonces te lleva a cuáles han sido, a la primera gran conclusión desde el punto de vista con todo este tema, que es que la guerra contra las drogas ha sido el gran fracaso de las políticas de los Estados Unidos de los últimos 40 años. O sea, la guerra contra las drogas, o sea, la han perdido. O sea, es un fracaso más grande que la guerra de Vietnam. Porque lamentablemente no la han ganado. Es que solamente te tienes que pasear por lo que son sus canciones y las series de moda para darte cuenta que el consumo de droga está normalizado y no han logrado derrotar, no solamente no han logrado derrotar, sino que ponte a contar, o sea, saca la cuenta de lo que ha ocurrido en América Latina desde la extracción, desde la invasión a Panamá y la extracción de Manuel Antonio Noriega. ¿Qué ha pasado en todo ese periodo? Se ha acabado con los narcorregímenes, con un narcorrégimen. Se ha multiplicado la situación. Se acabó con Pablo Escobar y mira por dónde vamos. Y caemos en lo que está pasando con el pollo Carvajal. Eso quería volver a caer. Que esto debería ser un escándalo monumental en Venezuela. O sea, aquí se está ventilando que el régimen venezolano se montó en la actividad del narcotráfico como una acción política en contra de los Estados Unidos y en contra de Colombia. Y es mentira, porque no nos van a poder mentir, es imposible que nos digan esto, que no se supo esto durante todos estos años. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a Hugo Chávez se le permitió hacer esto? Si tenían la información. ¿Por qué se permitieron todas estas cosas? ¿Por qué se hicieron? ¿Es que acaso la DEA no sabía lo que estaba ocurriendo? Ah, bueno, que fueron expulsados de Venezuela en su momento. Sí lo fueron. Pero ¿por qué nunca se ha ventilado? ¿Y por qué se le permitió? ¿Por qué Barack Obama se dio la mano con Hugo Chávez a sabiendas las agencias de inteligencia que Hugo Chávez era un capo del narcotráfico y que el chavismo era una organización criminal? O sea, ¿por qué tanta tolerancia durante tanto tiempo? O sea, que el escándalo es monumental. Porque el chavismo llegó a donde llegó gracias a la complacencia internacional, gracias a la complicidad de mucha gente. Aquí se hicieron de la vista gorda durante muchísimos años. Aquí se le permitía a Hugo Chávez entrar como Pedro por su casa en toda Centroamérica con la chequera financiando campañas electorales. Aquí se le permitía a la Cancillería venezolana comprar los votos en organismos internacionales con la chequera de PDVSA, que entonces ahora con esto estamos viendo que hablar de la chequera de PDVSA es hablar de la chequera de la cocaína. El principal producto de exportación entonces de PDVSA no era la gasolina ni los derivados del petróleo, es que era también el narcotráfico. Entonces, pero a mí me da la impresión que en Estados Unidos no es como se vende, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de ahora mismo. Hay un escándalo mundial, hay expresidentes presos, otros acusados, ¿no? Por el escándalo de Odebrecht. Eso pasaba en todos los países de América, menos en Estados Unidos. Sí, cómo no. Sobre todo en Miami, que tú ves en las construcciones de Miami, la gran mayoría, esos potes que te ponen y dicen Odebrecht. Ahora, 2019, es que empiezan las investigaciones, ¿no?, sobre Odebrecht y su trabajo de justamente de compra y de dar dinero ilegal, ¿no?, a dirigentes políticos. Ahora es que está empezando. Dirigentes políticos, y además está empezando solamente en Miami. A mí me da la impresión que es como todo mucho más lento. ¿Qué dices tú a eso? No, es que además de ser lento, es que hay otra situación inocultable de paso. Todas las comisiones pagadas en todos los países por el escándalo de Odebrecht eran en dólares. Por tanto, estoy 95% seguro de que todo ese dinero de alguna manera pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es eso que los Estados Unidos, para abrirle la cuenta a unos humildes mortales como tú y como yo, nos hacen pasar por todas las verificaciones del caso para abrir una pinche cuenta ahí donde no va a manejar que si el pago del Netflix y el pago del Spotify? Pero entonces llega un tipo que es político en un país y te abre una cuenta para meter $100,000 al mes. ¿Cómo se llama eso? O sea, ¿cómo nos explican eso? Esto que está ocurriendo con el sistema, esta cosa que le pasó ahorita a
a Mr. Víctor Vargas Irauquín con el banco en Panamá y con el banco en Curazao. Es que ahora es que se van a enterar que aquí que las islas del Caribe y Panamá son centros internacionales de legitimación de capitales. Y que todo ese poco de gente tiene bancos allí desde hace años para hacer toda clase de marramucia para quien sea, al mejor postor, para el corrupto rojo y para el corrupto azul. Todo eso ya se sabe, pero ¿por qué crees que pasa? Yo creo que es que el dinero no tiene amigo ni doliente. O sea, aquí bueno, llegaron unos reales, llegaron. Mira, pero que se puede ser, ese dinero puede ser, bueno, no te lo acepta el banco tal, pero te lo acepta el banco más cual. No lo acepta ningún banco. Entonces mándate a fulanito para que te abra un banco allá. Y entonces ese fulanito abrió un banco en Panamá y él se acepta los reales. Ya está, se salvó el problema. Entonces, ¿todo esto para dónde va? Todo esto va a la línea de flotación de la credibilidad de las instituciones internacionales en materia de legitimación de capitales, en materia de lucha contra el narcotráfico. Sí, pero también es verdad que en los últimos años, ¿no?, hay un mayor chequeo, ¿no? Y empiezan a haber sanciones graves a muchos bancos. Inclusive hubo un escándalo en el propio Alemania con uno de esos bancos. También eso es verdad, cosa que antes por lo menos no salía a la luz pública. Sí, pero el problema es, Napoleón, que desde hace mucho tiempo se cree, y eso no, inclusive no lo escuchaba, yo no recuerdo haberlo dicho jamás, pero sí recuerdo haberlo escuchado. Pero es que la corrupción no mata. El corrupto es corrupto, un sinvergüenza, pero la corrupción no mata. No, la corrupción sí mata. Porque lo que está matando en Venezuela a la gente de hambre, de falta de medicina y todo lo demás, es la corrupción de todos estos años, de unos bandidos que se agarraron al sistema cambiario para hacer falsas importaciones y llevarse los dólares preferenciales que le vendían a 10 bolívares para venderlos en el mercado negro a 200. Entonces no me digan que la corrupción no mata, porque si algo ha hecho la corrupción en el chavismo todos estos años es matar a un gentío. Entonces, como no se vincula el hecho de la corrupción a la consecuencia que la corrupción deja, que es, en el caso venezolano, una buena cantidad de muertos, una buena cantidad de desplazados, entonces se piensa que el narcorrégimen se montó por una obra y gracia de unos bandidos traficando con droga, para hacerse de unos reales. No, aquí hubo un sistema que las instituciones internacionales permitieron que se estructurara. Porque si no, o sea, es imposible que esa cifra que se da de que se birlaron de las arcas de Venezuela más de 300.000 millones de dólares. ¿Cómo se lo llevaron? En bolsa, en maleta. ¿Cómo sacas tú 300.000 millones de dólares de un país durante 20 años sin que nadie te vea? Se lo llevaron por el sistema financiero. Entonces, hay un poquito de problemas aquí cuando se revelan estas cosas, porque entonces tú ves cómo ponen el grito en el cielo los medios. Pero yo leí el informe completo del diario El Mundo y me pareció importante. Y puedes leer lo que van a sacar los demás medios europeos. Pero lo que pasa es que los europeos hablan del narcotráfico, pero no hablan nunca del consumo. Los europeos hablan de migrantes. Hoy en España, ahorita en España lo que hay es esta cosa de lo que llaman los MENAs. Los MENAs es la sigla que se refiere a los menores no acompañados. Son inmigrantes ilegales que llegan al territorio europeo, menores de edad, sin familia, que vienen a ganarse la vida aquí. Y como no tienen familia y son menores de edad, no los puedes deportar hasta que cumplan 18 años. Pero mientras pasan, llegan a los 15 años, mientras estos 13 años, esos 3 años, hasta que cumplen los 18, más los 2 años que dura el proceso, bueno, pasan metidos en lo único, en lo que termina, porque como no hay pero bueno, en el caso de España no lo hay, un buen sistema de integración de esos jóvenes en la sociedad. En Alemania sí lo hay, en otros países también lo hay, pero en España no lo hay, o los hay, pero no los aprovechan, o quién sabe qué es lo que ocurre, terminan estos jóvenes en la delincuencia. Entonces la culpa es del inmigrante que trafica con droga, nunca del consumidor. Entonces, mientras no se dé esa discusión en los gobiernos, mientras no se entiendan que las políticas con respecto al combate de la droga han fracasado, aquí vamos a seguir teniendo un narcorrégimen por aquí, un narcorrégimen por allá. El hecho de que aquí haya este escándalo y aquí se le siga permitiendo a Rafael Ramírez que ande hablando estupidez y tonterías por el camino, el hecho de que se haya recibido en la oposición, en el Frente Amplio, a Luis Ortega Díaz y a Miguel Rodríguez Torres, o sea, te habla mucho
de la catadura moral de la propia posición que se va a construir. Porque allí tienes el otro tema. Es posible que se estructure un narcoestado sin participación o conocimiento de los que se supone que tienen que oponerse a ese gobierno. Porque aquí ninguno habla de narcotráfico. Aquí están hablando de narcotráfico en unos añitos para acá. Pero ¿por qué estas pruebas no las mostraron nunca en la Asamblea Nacional? La gran pregunta. Bueno, Daniel, gracias.